En las profundidades del tiempo, donde el desierto del Sahara se encuentra con las aguas fecundas del río Nilo, se alza la figura de un hombre cuya ambición no conoció límites terrenales. Ramsés II en su historia no es simplemente la crónica de un reinado, sino la epopeya de un faraón que buscó equipararse con las deidades que adoraba, un monarca que grabó su nombre en cada piedra, columna y pared que se erigía en el vasto imperio de Egipto. Desde el momento de su nacimiento, estuvo destinado no solo a gobernar, sino a ser el Grande, un título que él mismo se encargaría de justificar con cada aliento de sus más de 9 décadas de vida. Su reinado, el más largo y espectacular de la 19 dinastía, fue una era de oro, pero también una época definida por el hierro de las armas y la diplomacia astuta. Todo ello enmarcado en el incesante drama de su vida familiar y su obsesión por la inmortalidad. El príncipe Ramsés nació en un linaje de guerreros. Su abuelo, Ramsés I, y su padre, Seti I, habían trabajado incansablemente para restaurar la gloria de Egipto tras el caos religioso dejado por Akenatón y la ambición desmedida de las potencias vecinas. Seti I, reconociendo el espíritu indomable de su hijo, no escatimó en prepararlo para el colosal desafío del trono. A una edad increíblemente temprana, el joven Ramsés ya era un comandante. Su juventud no fue de ocio, sino de cuarteles, polvorientos campos de entrenamiento y campañas militares reales en Nubia y Libia, donde aprendió a liderar tropas, a gestionar la logística de un ejército y, lo más importante, a inspirar lealtad. Seti I lo elevó a corregente, un socio junio en el gobierno, asegurando que, cuando el momento llegara, la transición fuera tan suave como imparable. El día en que el cuerpo de Seti I fue ungido para el viaje final, Ramsés II ascendió al poder en 1279 a.C., listo para enfrentar al enemigo que acechaba en el norte, en los formidables hititas. Una de las primeras declaraciones de poder de Ramsés fue la construcción de su nueva capital, Pai Ramsis, o la casa de Ramsés, en el delta del Nilo en Tebas. La antigua capital era venerada, pero estaba estratégicamente mal ubicada para el conflicto que se avecinaba. Pi Ramsés fue un coloso administrativo y militar, un vibrante centro cosmopolita que canalizaba los recursos del Alto y el Bajo Egipto directamente hacia el frente de guerra en Canaán. Sus puertos eran bulliciosos, sus arsenales desbordantes y sus establos albergaban a la élite de los carros de guerra egipcios, la fuerza más veloz de su ejército. Esta ciudad, lamentablemente perdida bajo las arenas y las aguas cambiantes del delta, fue el corazón palpitante de su imperio, un símbolo de su firme determinación de dominar el comercio y la política del Mediterráneo oriental. El poder de Ramsés II no se medía solo en ladrillos y soldados, sino en la solidez de su dinastía. Era un hombre de apetitos enormes y una vida familiar consecuentemente vasta, con docenas de esposas y, se estima, más de 100 hijos. Esta proliferación de descendientes era una estrategia política, aseguraba la continuidad y proporcionaba una reserva de príncipes para gobernar provincias y ocupar puestos militares clave. Sin embargo, en medio de este vasto mosaico de linaje real, una mujer brillaba con una luz que eclipsaba a todas las demás: su gran esposa real, An-Nefertari. Su nombre, la bella compañera, era una descripción literal de su estatus. El amor entre Ramsés y Nefertari, tal como lo inmortalizó en sus monumentos, parece haber sido un vínculo genuino y profundo. Nefertari no fue una figura decorativa. Su presencia se siente en los registros diplomáticos y ceremoniales. Ella representó la estabilidad y la gracia. Ramsés le dedicó uno de los templos de Abu Simbel, el templo menor, en un gesto sin parangón en la historia egipcia, donde su figura es casi tan monumental como la del propio faraón, un tributo grabado en la roca que proclaman aquella por la que el sol brilla. Cuando Nefertari murió en una fecha relativamente temprana de su reinado, el dolor de Ramsés se manifestó en el esplendor de su tumba en el Valle de las Reinas. Una obra de arte incomparable, con sus murales vibrantes que reflejan la belleza y la riqueza con la que el faraón quiso honrar a su amada en su viaje al más allá. Aunque más tarde se casaría con Aisetnefret, madre de muchos de sus hijos, y con una princesa hitita, e incluso con varias de sus propias hijas, el lugar de Nefertari en el corazón de Ramsés y en la historia de Egipto se mantuvo inmutable. El verdadero desafío al reinado de Ramsés no provino de su casa, sino del norte, el imperio hitita,
con su capital en Hattusa, representaba una amenaza constante y poderosa. El conflicto giraba en torno al control de las lucrativas rutas comerciales en Canaán, siendo la ciudad fortificada de Kadesh un punto de inflexión crucial. En el quinto año de su reinado, Ramsés II, con el fervor de la juventud y la confianza del que se sabe hijo de los dioses, reunió un ejército de unos 20.000 hombres, divididos en 4 grandes divisiones nombradas en honor a los principales dioses, Amón, Ra, Ptah y Sete. El objetivo era simple: en tomar Kadesh y establecer de una vez por todas la frontera egipcia. La marcha fue rápida y la confianza del faraón absoluta. Al llegar a las cercanías de Kadesh, el error de juicio más grave de Ramsés se hizo manifiesto. Sus exploradores capturaron a 2 espías beduinos que, bajo interrogatorio, probablemente bajo tortura, revelaron información falsa y meticulosamente calculada. El grueso del ejército hitita, liderado por el rey Muwatalli II, estaba lejos, temeroso de enfrentarse al faraón. Ramsés, creyendo la mentira y en su impaciencia por la gloria, ordenó a su división, la de Amón, acampar a cierta distancia del resto del ejército, sin fortificar y sin esperar a la división de Ra, que aún estaba en marcha. Lo que no sabía es que Muwatalli II había escondido a su ejército de carros de guerra, unos 2.500 carros y miles de infantes, justo detrás de la ciudad, en una emboscada perfecta. El ataque hitita fue un torrente de hierro y madera. La división de Ra, que avanzaba desprotegida, fue golpeada primero. El impacto fue tan demoledor que sus filas se desintegraron en pánico. Los supervivientes huyeron hacia el campamento de Amón, creando un caos indescriptible. De repente, el campamento de Ramsés estaba rodeado, su ejército en desbandada, y el propio faraón se encontró con su guardia personal como única defensa contra la marea de carros hititas que irrumpían en su posición. Fue en ese momento de desesperación cuando Ramsés II se elevó de monarca a leyenda. Los relieves de los templos, que Ramsés encargó grabar para inmortalizar su versión del evento, describen una escena épica. El faraón, solo y rodeado, invoca al dios Amón, y con una fuerza sobrehumana se lanza a la carga en su carro de guerra. Él mismo, un consumado jinete y arquero, disparó flechas y dirigió a su diezmada guardia en una serie de contraataques desesperados. Su coraje personal detuvo el avance hitita justo el tiempo suficiente. Milagrosamente, un destacamento de tropas de apoyo, la Neoren, que marchaba desde la costa y no formaba parte de las 4 divisiones principales, llegó en el momento crucial. Su aparición rompió el cerco hitita y obligó a Muwatalli a retirar sus carros. Kadesh terminó en un sangriento punto muerto. Ramsés no tomó la ciudad, pero sobrevivió a la masacre, y lo más importante, regresó a Egipto, proclamándose el gran vencedor, un héroe que había salvado a su nación con la ayuda divina. La batalla fue un empate táctico, pero una victoria propagandística inigualable para Ramsés II tras la batalla de Kadesh. La guerra se prolongó con escaramuzas y avances egipcios en Canaán durante casi 2 décadas más. Sin embargo, ambos imperios estaban exhaustos. El reconocimiento mutuo de su fuerza y la necesidad de estabilidad económica llevaron a un acto de diplomacia sin precedente. En el año 21 de su reinado, Ramsés II y el rey hitita Hattusili III, el hermano de Muwatalli, firmaron el Tratado de Paz de Kadesh, considerado el acuerdo internacional más antiguo que se conserva, con textos en ambas lenguas. El tratado no era un documento de victoria o derrota, sino un pacto de no agresión y de defensa mutua contra terceros. Un acuerdo de hermandad de Tejnao. Para sellar esta paz, Ramsés tomó como gran esposa real a una de las hijas de Hattusili, una unión que simbolizó la nueva era de coexistencia pacífica entre los 2 grandes poderes del mundo. Con la paz asegurada, Ramsés II pudo volcar toda la inmensa riqueza de Egipto y la energía de su larguísimo reinado en su verdadera pasión, la construcción. El Nilo se convirtió en su lienzo. La obsesión de Ramsés por la inmortalidad era tal que ordenó la construcción de más monumentos que cualquier otro faraón en la historia. Si un monumento ya existía, él a menudo mandaba tallar sus propios cartuchos sobre los nombres de sus predecesores, una práctica conocida como usurpación, asegurando que su nombre estuviera en todas partes. Su complejo funerario, el Ramesseum, en la orilla oeste de Tebas, fue una maravilla de la arquitectura,
aunque hoy en día se encuentra en gran parte en ruinas. La joya de su corona arquitectónica, sin embargo, y su declaración más audaz de divinidad en la tierra, es el complejo de Abu Simbel, en la Nubia meridional. Este no fue un edificio, sino una montaña tallada, con 2 templos dedicados al faraón y a Nefertari. En la fachada del templo principal se erigen 4 estatuas sedentes de Ramsés, cada una de más de 20 metros de altura, que lo representan como un dios vivo. Lo más asombroso de Abu Simbel es su orientación. Fue diseñado de tal manera que 2 veces al año, alrededor del 22 de febrero y del 22 de octubre, los rayos del sol penetraran por el vestíbulo y el santuario, iluminando las figuras de Amón, Ra-Horashte y el propio Ramsés, dejando en la sombra al dios de la oscuridad Ptah. Este milagro del sol era la prueba física de que Ramsés se había alineado con los dioses y con los ciclos cósmicos. Ramsés II vivió hasta los 90 años, una longevidad asombrosa en el mundo antiguo. Superó a casi todos los que habían nacido con él, incluyendo a sus primeras y más amadas esposas y a sus 12 hijos mayores, lo que llevó al ascenso de su 13º hijo, Maranta, al trono. Cuando finalmente murió, su momia fue cuidadosamente preparada para la eternidad. El análisis moderno revela un hombre alto, con fuertes rasgos y el pelo rojizo. Su legado es tan vasto que se extendió hasta el siglo XX, cuando su momia, que mostraba signos de deterioro, tuvo que ser trasladada a París para su conservación. Asombrosamente, se le emitió un pasaporte moderno con la ocupación del rey difunto para este viaje. Ramsés II no solo fue un faraón, fue la encarnación del poder, la ambición y la capacidad de un hombre para forjar su propia leyenda, asegurando que el nombre de El Grande resonara a través de los milenios, una eterna voz tallada en granito.